Otro de los temas es este proyecto de ley planteado por Cabildo Abierto que propone prisión domiciliaria para mayores de 65 años, un proyecto que ha despertado la polémica y el rechazo de organizaciones de los derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, además. En las últimas horas hubo una marcha contra esta propuesta de Cabildo Abierto, contra la prisión domiciliaria de los genocidas, porque lo que se rebate aquí de parte de las organizaciones es que se liberen a violadores de los derechos humanos, ¿no? Recordemos que en Domingo Arena hay por lo menos unos 20 militares presos por delitos de lesa humanidad, de un universo que llega... 180, ¿no? Mayores de 65, 127 de ellos primarios y solo 4 son mujeres, de una población carcelaria total que ronda los 14.000 reclusos. Ahí está. Entonces lo que se cuestiona allí que dentro de este proyecto estén estos presos, claro, ¿no? Sí. De algún modo es un poco el debate que se ha instalado, y allí es donde entra analizar qué aspectos penales, legales, constitucionales o no puede tener esto. Claro, ¿no? acá se define un grupo etario, lo que no se define es la causa por la cual ese mayor de 65 años está preso. Claro. Mayor de 65, no claro. Se dice si fue porque robó un chocolate o porque, no sé, está preso por... Seguro, no hay, digamos, de derechos humanos. Una calificación diferencial, ¿verdad? Es genérico. Esto tampoco mueve la aguja de descomprimir el sistema carcelario. Estamos cerca de los 14.000 presos y acá estamos hablando de una cifra que son irrisoria, no sé si uno lo compara, son 180 personas. Germán Aller, que es abogado penalista, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, nos acompaña esta mañana justamente para hablar de esto, ¿no? Porque ustedes han hecho informes a la comisión en su momento. Recordemos que este proyecto ya quedó para el año que viene, porque no se volvió a tratar en comisión, o sea que va a quedar para el año que viene su discusión, pero en su momento ustedes fueron a comisión a argumentar y explicar un poco los contenidos que tiene este proyecto. Gracias por acompañarnos esta mañana, Ale. Por favor, un gusto estar con ustedes. Una leve aclaración, que como abogado estoy jubilado. Ah, está jubilado, perfecto. Digo por las dudas, ¿no? Ahí está, bueno. No soy ex abogado, pero no ejerzo la abogacía ahora. Estoy dedicado por entero a la enseñanza. Está hecha la aclaración entonces. Aller, en líneas generales, ¿usted está de acuerdo con este proyecto que está planteando Cabildo Abierto? ¿Cuál es la mirada que tiene? Bueno, tal como está el proyecto, tal como se presentó el proyecto, no. Uno entiende, y digo, voy a utilizar un plural, pero no falso plural de vanidad, sino al revés. Entendemos, porque somos muchas opiniones en ese sentido, que con algún tipo de modificaciones o de ajustes no vendría mal tener, porque en definitiva ya existe algo de esto contemplado. Claro, la ley tiene excepciones para una prisión domiciliaria, claro, ¿verdad? Y ya teníamos un sistema de prisión domiciliaria para personas de 70 años en adelante, y de hecho por otro tipo de razones se dispone la prisión domiciliaria, inclusive en la gente que estaba en Domingo Arena y en otras prisiones. Ustedes pueden observar, lo saben como periodistas, hay gente que está recluida en sus casas. Entonces, la idea de que haya un mecanismo orgánico, mejor estructurado, que no sea desarmónico, que esté disperso, que regule la prisión domiciliaria para personas de determinada edad, todas discutibles, no está mal. Es decir, como concepto princeps parece correcto. Lo que luego hay que revisar es que en el proyecto, si vamos directamente en forma sucinta a las objeciones al proyecto, es parte de la base de computar para determinados delitos como por ejemplo los de lesa humanidad y delitos vinculados a homicidios muy graves, secuestros, etcétera. Se parte de la base de que la persona haya cumplido que haya pasado dos terceras partes del tiempo de la pena, pero a partir del momento del hecho. Y eso nosotros no concordamos. Para nuestro entender, no tiene que ser desde el momento del hecho, sino desde el momento que la persona es recluida. Claro. Entonces, pasar a computar esos 2/3 de la pena, pero en un tiempo de reclusión y no sin reclusión. Otro aspecto fundamental a destacar es que en realidad se ha cuestionado incluso por momentos que se disponga de oficio. Bueno, ahí, aunque hay diferentes opiniones y son todas respetables, yo creo que sea dispuesto de oficio no está mal, porque eso no inhibe que pueda haber, obviamente, vista al Ministerio Público, intervención de la defensa, es decir, ese tipo de cuestiones creo que a veces son más formales que otra cuestión. A nuestro entender, en nuestro instituto había 3 posiciones, y así lo hicimos saber en la comisión del Senado, porque, digo, es bueno que la gente no necesariamente tenga una posición monolítica desde el punto de vista técnico. Hay distintas miradas. Para algunos, en una posición, si se quiere, más de un extremo, decir, bueno, a partir de los 70 años que nadie pueda estar recluido. Posición
que quizás no sea la mayoritaria, pero que no deja de ser interesante y que algunos países la tienen, quiero aclararlo. Si nada de esto es un invento. Claro. Nada es un invento. Otra posición en el otro extremo, decir no, de ninguna manera que no se admita el proyecto un rechazo in totum. También yo considero, aunque la respeto profundamente y amparándose, entre otras cosas, en esto del Estatuto de Roma y todo lo que Uruguay ha asignado, yo creo que hay que tomar en cuenta que acá no se trata de que la persona quede libre. En eso puede haber alguna confusión en el ciudadano común y corriente. Si la persona está recluida, lo que estamos discutiendo es en qué condiciones, en qué situación está recluida. Claro, los beneficios son de prisión domiciliaria con cierto trato humanitario, digamos, pero esto no quiere decir que la persona que ya lo pueda... estamos haciendo. Claro, pero que la persona pueda salir libremente a caminar por la La calle. persona queda recluida con un régimen de reclusión en un determinado ámbito, que es lo que se fije como domicilio, que eventualmente hasta puede cambiar, como es lógico, como cualquier cosa humana, con una serie de trámites judiciales, con controles, y es algo que se hace muchísimo. Claro, pero a veces los controles fallan y hay casos de prisiones domiciliarias que se violan justamente, digamos, que estén en libertad en los hechos, porque en los hechos hay casos, no vamos a poner ningún ejemplo particular, ¿no? Por supuesto. También a veces los controles fallan, ¿no? Mire, los controles no solo fallan ahí, ¿no? Fallan dentro de las prisiones también. Claro. Se me dirá, no es lo mismo. No es lo mismo, pero me refiero, si vamos por la idea de que todo sea perfecto, pues en este mundo no, eso hay que pedírselo al de arriba, acá no. Ese tipo de cosas no. Usted decía que habría que hacerle modificaciones, ¿no? Que es un proyecto que fue lo que nosotros propusimos. Pero justamente lo que está generando este revuelo, ¿no? En la sociedad es la parte de que personas que participaron de terrorismo de Estado y violación de derechos humanos cambien de régimen de prisión a su casa, digamos. Es lo que la gente ve, ¿no? Lo que el público ve, digo, personas que cometieron estos delitos se van a ir a su casa. ¿No se puede establecer excepciones para este tipo de delitos? Bueno, es que en el proyecto todos nos concentramos, incluso acá como estamos hablando, en las excepciones, no en la regla. La regla que establece el proyecto es que a partir de los 65 años, todos, con excepciones, irían a una reclusión domiciliaria. Las excepciones son lo que está aquí ahora en debate. Es decir, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Con el régimen que acabo de señalar recién, de que fuese 2/3 de la pena, habría que sacar el cálculo, pero creo que prácticamente ninguna de esas personas tendría derecho a acceder a la prisión domiciliaria. Pero aclaro una cosa por las dudas, ¿no? Eso va en cada persona, pero en lo personal y uno como técnico de ninguna manera podría pensar en legislar a favor o en perjuicio de un determinado grupo. Por lo menos nosotros, desde el punto de vista ético, jurídico, sería inadmisible. Y si nosotros lo visualizamos como un problema de personas de determinada edad, que en las prisiones, a no engañarnos, no solo en Uruguay, las prisiones en términos generales tienen una concepción sobre la cual las personas que están tienen que ser jóvenes, porque es difícil soportar el sistema carcelario estando recluido a una persona que tenga, para no inventar edades, por lo menos de 50 años para arriba. Claro. Eso no significa que no haya pena, porque a veces puede quedar en el imaginario colectivo, entonces no hay pena. En Uruguay tenemos que tener un cambio cualitativo, mucho más allá de este proyecto de ley que todo indica que no va a salir. Que no va a salir, sí. Porque lo van a traer el año que viene, pero ya... Vaticinio. Ya me parece que está muerto antes de nacer. Nació muerto bueno. Sí. Acá el doctor médico lo sabe más claro que yo ese tipo de cuestiones. La verdad que Uruguay lo que tiene que darse es un debate mucho más profundo y es el concepto de pena. Porque estamos partiendo de un supuesto, y no me refiero a esto de la gente que está en Domingo Arena. Yo la verdad que lo quito del debate. Si ustedes me preguntan, les contesto de eso, pero para mí es un tema ajeno. Entiéndase, yo lo veo desde el punto de vista jurídico. Uno tiene que plantearse que en la mayoría del mundo medianamente desarrollado, la pena de reclusión no es el verdadero referente de la pena. Es decir, que va mutando, así como la pena de prisión nació para eliminar o abatir a la pena de muerte y que luego se establecieron penas acotadas para eliminar la pena a vivir el resto del tiempo recluido, y que eso es un concepto atávico, absolutamente. Bueno, acá no hay una cadena perpetua. Tenemos que dar un paso acá no hay una cualitativo. cadena perpetua, por ejemplo. No, entonces, afortunadamente no. Y muchas veces se discute que por los derechos de las personas. Todo Entonces, es discutible, pero no va de la mano de la evolución del ser humano, quiero advertirlo. Y no de Uruguay, del ser humano. Sí. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es, sinceramente, que el referente de la pena hay que empezar a mutarlo. Si nosotros revisamos, incluso más de la mitad de las penas no son de reclusión. Y sin embargo, también tenemos claro que la reclusión no es un verdadero freno inhibidor cabal de la criminalidad. Es decir, que
esos matafuegos que se ponen, se le quieren meter a la pena de reclusión, en los hechos no están funcionando así. Esto no implica que no haya reclusión. Claro. No es un abolicionismo de la cárcel, que ojalá pudiésemos tenerlo, pero no. Es simplemente decir, bueno, trabajemos mucho mejor en otro tipo de mediación. En Uruguay tenemos, usted lo decía hoy, cerca de 14.000 reclusos. No tengo la estadística así que lo digo a ojo de buen cubero, pero varios miles de esas personas, no porque no hayan delinquido, desde el punto de vista de reclusión, no tendrían que estar internadas en reclusorios porque van a salir peores y podemos tratarlos mucho mejor fuera. No son los de 65 años, ¿se dan cuenta de lo que estoy hablando? Pero también es un tema de derechos humanos eso. Por supuesto. Y la pregunta es, ¿el haber violado derechos humanos les hace perder sus propios derechos humanos? No, por supuesto que eso no, porque no sería a veces también parece sistema. eso un poco, ¿no? O sea, no, violó derechos humanos, entonces no tiene derecho a nada. De hecho, como creo que casi todo el mundo sabe, varias de estas personas han sido remitidas por razones de salud a entidades de salud sanitarias o directamente a sus domicilios y prácticamente fallecido. ¿Qué es lo que ocurre? Porque después de 70 años siempre alguna nana va a existir, alguna patología va a existir y eso puede habilitar a una derivación domiciliaria. Por supuesto, y eso sin esta norma. Entonces yo creo que esta norma, no esta, cambiándola y poniendo incluso un sistema parecido al de la libertad anticipada, es decir, que cambiemos los parámetros, no son lo que está en el proyecto tal como está uno no lo acompaña, pero si tomamos la base de esto y decimos, bueno, hagamos algo como la libertad anticipada, a la mitad de la pena cumplida, pena a partir del momento de la reclusión, no de los hechos, como se propone. La persona podría tener el derecho a solicitar, y sería pedido de parte y discrecionalidad del juez, la prisión domiciliaria. Es decir, que tuviese el individuo 65 años de edad y la mitad de la pena cumplida. Y el juez disponer que sí o que no, con criterios no voluntaristas, sino valorativos desde el punto de vista jurídico. Aler, ¿y eso tendría que ser independientemente? Y a su vez, solo termino esto, y tener una segunda etapa, cuando cumpla los 2/3 de la pena, ahí sí que sea preceptiva con contralor del Ministerio Público y de la defensa. Está. Pero no debería depender de repente de los delitos valorar una prisión domiciliaria en función de lo que hizo el preso. Precisamente, correcto. Yo estoy de acuerdo. Y yo no es porque yo, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Perfecto. Una cosa por eso violar, es que le damos matar y otra es robar un supermercado. Claro, estamos de acuerdo, pero por eso es que al cumplir la mitad de la pena, el juez revisa la situación. Claro. A ver, si nosotros podemos disponer jurídicamente la libertad anticipada, que es mucho más que la prisión domiciliaria, a la mitad de la pena, con excepción de algunos delitos, es verdad, ¿por qué no poder disponer en el mismo tiempo, si no le concedemos la libertad anticipada, eventualmente, ni siquiera en forma obligada, la reclusión domiciliaria? Y si le podemos dar lo más, ¿cómo es que no le podemos dar lo menos? Claro. Y es una cuestión de sensatez. Es verdad que hay delitos que están excluidos de la libertad anticipada. Bueno, eso se puede revisar e incluso poner ese mismo criterio. No, ligado un poco a lo que preguntaba Claudia, y podría ser un atenuante, yo desconozco, todos los casos que están recluidos por violación de los derechos humanos, ¿fueron todos casos de demostración de acción ficta? O sea, yo maté a fulano y está la prueba y la demostración de eso, o hay muchos casos que son casos de presunción porque era alguien que pertenecía a un batallón militar y bueno, entonces si pertenecía a ese batallón suponemos que tenía que tener conocimiento, a eso me refiero. Ahí podría haber una variación. Sí. Porque hay casos así, ¿eh? Hay de todo, pero una cosa es cuando hay una demostración. Hoy en día alguien mata a alguien, tenemos que buscar el revólver porque si no tenemos prueba y no van canas, es la verdad. Bueno, ¿qué pasa en estas situaciones? Hay casos que son claros que, bueno, quizás tuvieron una acción directa. Y hay otros que son más de presunción porque pertenecía a determinada área y tenía que supuestamente conocer que ahí se desapareció alguien o se violó derechos humanos a alguien. Ahí la discusión obviamente es casuística, hay que ir cada caso. Por eso. Pero eso podría llegar a incidir. Si hay un parámetro. Sí, puede incidir, pero más que eso lo que tiene que incidir es la naturaleza del delito que ha fallado la justicia, porque la persona puede, en este y en cualquier delito, negar siempre, que está en su derecho a hacerlo, negar en cualquier delito, y sin embargo habrá una prueba contundente y que amerite la sentencia. Claro. No nos guiamos en este caso más que por lo que el individuo dijo, por la sentencia. Una sentencia que es firme y que establece determinada gravedad de delito, y en esas circunstancias ahí sí pondrá lo que ustedes me están señalando con toda razón. ¿Y por qué dice la ONU que este proyecto, así como está, va en contra del derecho internacional? Bueno,
primero hay que apuntárselo más a la ONU, porque el proyecto iría en contra si dispusiese la libertad preceptivamente, pero no dispone eso el proyecto. Y ahora no, yo no defiendo al proyecto, sino un concepto que es perfectamente aceptado y que Uruguay ya lo viene aplicando, que es la de eventualmente en situaciones puntuales, específicas, pero ahora son, como no tenemos una norma que regule todo esto, pueden ser complicadas, le falta cierta sinergia. Pero si Uruguay puede disponer la prisión domiciliaria, está claro que no está afectando esto que se está señalando. El problema sería si Uruguay liberase a las personas que han cometido ese tipo de delitos no habiendo cumplido la pena o una parte consistente de ello. Uruguay tiene vigente una normativa que permite, bueno, podríamos ponerle nombre propio a los casos y visualizar que hay varias de estas personas que están en otros ámbitos que no es la cárcel. Ahora, planteado como lo hace usted esto de caso a caso ir viendo, ir valorando si en algún momento de la pena se le puede derivar una prisión domiciliaria, ¿ayudaría al descomprimir el sistema carcelario? Porque eso también es lo que se busca, ¿no? Hay que encontrar una solución y también por allí se habla de hacer lo mismo con jóvenes primarios, de repente que sus delitos no son graves y van a la cárcel y que en vez de ir a la cárcel podrían de repente también estar en una reclusión domiciliaria como forma justamente de no sumar más cantidad de presos a las cárceles, ¿no? Sí, la pregunta ya lleva implícita la respuesta que a lo primero no, a lo segundo sí. A lo primero no, ¿en qué sentido? Esto no implicaría, ustedes lo decían al presentarlo, lo decían estupendamente, ¿no? Esto no implicaría una verdadera descompresión porque hablamos de una cifra, para no equivocarnos, inferior a 200. Sí. En un sistema colapsado, con cerca de 14.000 reclusos, para descomprimirlo hay que sacarle miles. ¿Cuántos miles? Bueno, hay que revisar en las plazas carcelarias, pero hay que sacar miles. Esto no es una verdadera descompresión. En la exposición de motivos del proyecto se arguía el hacinamiento carcelario, que siempre va a ser verdad decirlo, quiero aclararlo, pero que no es un fundamento muy fuerte en este punto. Y el otro era en relación al COVID, que tampoco lo sería ahora, podía haberlo sido hace un año, por ejemplo. Y en muchas partes del mundo se liberó presos por el tema COVID, pero no es nuestra situación. Es decir, el verdadero punto para mí clave en este asunto es establecer un mecanismo acorde a nuestro sistema democrático, que no sería plenamente el proyectado aquí, que permita la prisión domiciliaria. Y por otro lado, es verdad lo que decían ustedes, al segundo dije que sí, entiéndase, al tema de esos jóvenes que han cometido delitos de escasa gravedad, que son delitos que ameritan pena, que ameritan nuestro rechazo, es decir, no le quitamos el blasón de que ameritan claramente una imputación penal, pero que la reclusión está muy lejos de cumplir cualquiera de los fines que plantea la Constitución y ni siquiera desde el punto de vista social. Es decir, no lo devolvemos en condiciones de no delinquir. Claro, sale arruinado capaz, más ese arruinado es el de lo proyecto que nos está faltando. Ojalá esto fuese de la mano con otras cosas, como una política carcelaria general. Bueno, se ha dado un debate interesante, igual que saludable. Esperemos que más allá de que este proyecto naufrague, se pueda instaurar el año que viene también otra vez esto en la conversación, ¿no?, de la actualidad. Como sí, yo lo noté en la comisión del legislativo cuando fui, vi, más allá de las lógicas discrepancias que hay entre los senadores, pero noté un muy buen ambiente e interés en visualizar este tipo de problemática. Luego después vendrán lógicamente colores políticos e ideas de cada uno, como es lo que corresponde a los legisladores. Los técnicos opinamos, pero los que deciden son los legisladores. Gracias, Germán, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido realmente muy gentil y un placer oírlo y aprender, ¿no? Porque con todos estos expertos uno también aprende y clarifica, me imagino que también lo hace así el televidente.